Tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, predicar la palabra de Dios, tratando de que sea Dios el que nos dirija siempre. En el capítulo 8 de Romanos, abran sus Biblias, hermanos. Y es mucha la responsabilidad que tenemos en predicar la palabra de Dios, porque esto no es cualquier cosa. Es predicar la palabra del Creador. Es predicar la palabra de nuestro Padre. Es predicar la palabra del que nos salvó, del que nos rescató. Sí, Señor. Aleluya. Así que, con toda reverencia ante nuestro Dios, en el versículo 28, conocidísimo versículo, y vamos a tratar de desarrollar la palabra con la guía y la dirección del Espíritu Santo. Leemos el 28 nomás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Casi de memoria, muchos lo conocen, ¿no? ¿Cómo dice? Leemos todos. Y sabemos, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerden esta frase, estas últimas palabras de este versículo: conforme a su propósito son llamados. Padre celestial y amado Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo, por el privilegio, Señor, que tenemos de adorarte y de glorificarte. Señor, hemos sentido tu presencia en la alabanza, hemos sentido la administración del Espíritu Santo y queremos, Señor, ser ministrados por tu palabra. Y que en este momento que tenemos, que es lo más importante, es escucharte a ti, Señor, no a mí, no al que esté acá arriba, sino escucharte a ti, Padre. Es lo más importante que tenemos que estar atentos en cuerpo, alma y espíritu para entender y comprender lo que tú quieres hablarnos. Sea más efusiva, menos efusiva la palabra, pero es tu palabra. Es tu palabra, Señor, y tenemos que tomarla como tal. Padre, que llévate distracciones, Señor, cargas en esta hora, en este tiempo, que nada distraiga. Que haya, Señor, en este momento atención de parte de tu pueblo para escuchar lo que tú ya has ministrado a mi vida y has tocado mi vida por medio de esta palabra, Señor, poder llevarla hacia mis hermanos, Padre. Todo bajo tu guía y tu dirección. Me someto a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Conforme a su propósito son llamados. Capaz que a lo largo de tu vida tú has pensado: ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿Para qué nací? ¿Para qué llegué a la iglesia? ¿Para qué el Señor me rescató? ¿Para qué el Señor me salvó? Y miren que es un tema que a lo largo de la historia el hombre se lo ha preguntado muchas veces, no solo aquí dentro de la iglesia, sino fuera. ¿Para qué existo? ¿Verdad? Yo me lo pregunté muchos años de mi vida. Luego de frustraciones, de situaciones, como muchos ya saben, cuando llegué a la casa de mi padre, cuando abracé a mi Señor, cuando le entregué mi vida, comencé el proceso de entender el propósito. Y lo más hermoso que nosotros podemos tener en esta vida es comprender el propósito de Dios. Y les recuerdo ya algo, que no es el propósito que tú tengas, ni el que yo tenga, sino el propósito que Dios tenga. De esto se va a tratar el enfoque un poco de la palabra, que no es mi propósito, sino que es el propósito de mi Padre. Y es importante cuando nosotros entendemos esto. Cuando hacemos ese cambio, esa metanoia, ese cambio de dirección mental en nuestra vida, y logramos entender que todo lo que nosotros vayamos a hacer es conforme al propósito de Dios, nuestra vida va a empezar a cambiar. Y tenemos un ejemplo en nuestra palabra, que está en Génesis 12, el ejemplo de Abraham. Y vamos a leer lo que dice allí solo en el versículo 1, 2, 3, en los primeros versículos allí del capítulo 12 de Génesis, para darle comienzo a la palabra. Dice el Señor, se lo dijo a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham:
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti, ¿qué dice? Todas las naciones de la tierra. Ustedes vean lo que dice el versículo 1, que dice, volvió Jehová a hablar a Abraham. Pero Jehová había dicho, o sea que ya Dios había hablado con Abraham. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, allí cuando Esteban hace el relato de su defensa. Ya Esteban relata que Dios le había hablado a Abraham allí en Mesopotamia cuando estaba con su familia. Y aquí vemos la segunda parte. Ya lo que había dicho Dios, Abraham se lo volvió a reiterar en ese momento. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros necesitamos que Dios nos hable una vez, y nos habla 2 veces, y nos habla 3 veces para que nosotros podamos entender? Dios ya le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Ya se lo había dicho. Pero pasó un tiempo en el cual Abraham hizo oídos sordos a lo que Dios le había dicho. Que en esta mañana no haya oídos sordos. Que ninguno de nosotros hagamos oídos sordos a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere tratar en nuestra vida, y que tomemos la palabra de Dios y cada uno de nosotros, como lo titulé en la palabra, que no lo dije, ya somos llamados con propósito. Cada uno de nosotros somos llamados con propósito. Dios tiene un propósito para cada uno. Para algunos una cosa, para algunos otra, pero para cada uno Dios tiene un propósito. Y le repite a Abraham, tienes que salir de tu tierra, tienes que salir de tu parentela. Y Abraham siguió desobedeciendo, porque tuvo que pasar todo el proceso de que su padre siguiera vivo. Cuando recién muere el padre de Abraham, ahí es cuando Abraham comienza el propósito que Dios tenía para él. Y se va allí con su familia, se va con su sobrino Lot. Muchos ya conocen la historia. Se empiezan a pelear los siervos de Lot y los siervos de Abraham porque tenían muchas riquezas, mucho ganado. Y Abraham toma la decisión de, bueno, vamos a ir uno por un lado y tú por el otro. Y le dice a Lot, tú elige por dónde vas a ir, que yo iré completamente en la dirección opuesta a la que tú vas a elegir. Y Lot mira allí toda la llanura preciosa que había cerca de Sodoma y Gomorra y dice, yo voy para ese lado porque a mí me atrae eso. Ojo con lo que nos atrae, porque muchas veces no es lo que Dios quiere para nosotros. Y Abraham le dijo, tú elige que yo voy para el otro lado, porque él entendió que donde Dios lo quisiera colocar, lo iba a colocar. Y no iba a ser por su decisión, sino que iba a ser por la decisión de Dios. Tú, Lot, elige lo que quieras. Yo voy a ir en la dirección opuesta a la que tú vas a elegir. Y nosotros tenemos que ir en la dirección opuesta de la que el mundo nos da. Amén. De lo que vemos todos los días allá afuera, nosotros tenemos que ir en esa dirección contraria. Porque la dirección contraria es la que nos abre la puerta a Dios. Aleluya. Que capaz que vemos que la puerta está cerrada, pero Dios espera que tú lo oigas, le obedezcas y vayas y te pares enfrente de esa puerta que está cerrada, porque Él es capaz de abrirla. Amén. Gloria a Dios. Esa tierra no parecía nada para Abraham, pero terminó siendo la tierra prometida, la tierra elegida por Dios para su pueblo. Y Lot sabe la historia, se metió allí en Sodoma y Gomorra con su familia, se terminaron corrompiendo dentro de Sodoma y de Gomorra. Gracias a la misericordia de Dios y a la oración de Abraham fueron liberados,
pero ellos seguían queriendo estar cerca de Sodoma y Gomorra después de que cayó fuego y azufre. Ellos querían estar cerca. Cuando van los ángeles, dicen, ¿sabes? Sí, pero vamos allí a Zoar, esa tierra ahí cerquita, está cerquita, queremos ir ahí, no nos queremos ir lejos. No. Cuando Dios no nos manda a un lugar, tenemos que irnos lo más lejos posible. Lo más lejos posible de donde Dios nos ha mandado, no nos ha mandado. Y allí, ¿saben lo que pasó con la mujer de Lot, que terminó volviéndose una estatua de sal? Porque no miren para atrás, salgan, huyan, que vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Y ustedes no miren para atrás, sigan para adelante. Es un llamado y una alerta para nosotros. No miremos más para atrás. ¿Por qué seguimos mirando hacia atrás? ¿Por qué seguimos dejando que el enemigo nos martirice con nuestro pasado? ¿Por qué? Es tiempo de que miremos adelante. Salgan, huyan de acá, que va a venir el juicio, no miren hacia atrás. Y por la desobediencia, ella tuvo sus consecuencias. Y por la desobediencia nosotros también tenemos consecuencias. Es tiempo de salir. Es tiempo de andar. Es tiempo de marchar. Escuchaba ahora, bueno, ya me habían comentado, ¿no?, lo que la pastora había hablado el domingo. Es tiempo de salir. Y Abraham tuvo que salir y nosotros tenemos que salir. Hay veces que nuestro lugar de confort y de comodidad es donde Dios dice, tienes que salir de ahí. Tienes que salir de ahí. Y yo te tengo que sacar de ahí porque me urge sacarte de ahí porque tengo un propósito contigo. Amén. Sí, Señor. El propósito con Abraham era, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo Jesús fueron benditas todas las naciones de la tierra. Sí, Señor. Por descendencia de Abraham. Allí se cumplió esa profecía. En Jesús fueron benditas todas las naciones de la tierra. Eso que le había prometido Dios a Abraham se cumplió. Es más, Abraham no logró ni llegar a la tierra. Pero su familia sí. Entonces muchas veces el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida, capaz que nosotros no lo vamos a ver hoy, pero va a ser de bendición para otros. Amén. El esfuerzo que tú estás haciendo hoy, orando y clamando por tu familia, capaz que tú no lo ves, pero se va a cumplir luego de que tú no estés aquí. Sigue orando y clamando por tu familia. Sigue destruyendo las obras del diablo. Sigue rompiendo con la autoridad de Jesús todo yugo de esclavitud que oprime a cada uno de nuestros familiares. Es necesario que oremos y que clamemos para que las familias vengan a Cristo y sean benditas en Cristo. Y el esposo y los hijos y las hijas y los nietos, todos estén en Cristo Jesús, porque para eso hemos sido llamados. Para alcanzar a nuestra familia primeramente. Para eso fuimos llamados. Recuerden que el primer llamado de cada uno de nosotros es por nuestra familia. Y yo no me olvido y me sigue doliendo en mi corazón ver a mi padre y a mi madre que no se acercan, a mi hermano, pero voy a seguir. Ayer estuvimos con ellos, hablamos algunos temitas allí, sacamos alguna cosita que había ahí en la vuelta, alguna imagen que quedaba todavía. Lograron entenderla, prendimos fuego literalmente allí en la estufa. Que el Señor destruya toda obra del diablo que está en cada hogar. Pero tomemos autoridad. Y que Dios nos dé sabiduría, no con nuestras palabras, sino con la palabra de Dios, para que sea eso, que ellos sientan ese cambio. Porque en esa charla sintieron ese cambio. Hemos hablado de estos temas un montón de veces, pero llega el día que Dios trata con ellos y dice, oh, aquí hay algo. Entonces sigamos orando. Sigamos orando y clamando la presencia de Dios. Y sabemos y entendemos y comprendemos, y ya lo hemos entendido y ya lo hemos comprendido, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, entramos en esta parte. Bendito sea Dios. Es un versículo poderoso que
que le podemos sacar muchísimo jugo. Vamos a tratar de ser lo más escueto posible para entender esta palabra poderosa que Dios ha dado a su iglesia, a todo su pueblo. Conforme al propósito de Dios. Somos llamados conforme al propósito de Dios. Dios nos llama para cumplir su propósito en nosotros. No nos va a dar nunca nada que nosotros deseemos por encima de su voluntad. Muchas veces somos tan cargosos que dentro de la voluntad permisiva de Dios llega el momento que cargoseamos a Dios y decimos: Señor, yo quiero eso, yo deseo esto, yo quiero hacer eso, y pasamos tiempo y no es la voluntad de Dios. Pero dentro de la voluntad de Dios existe la voluntad permisiva, que Dios dice: bueno, ya que sos tan insistente y no estás oyendo donde te quiero llevar yo, dejo que pase lo que tú quieras. Y ahí perdemos. Y ahí vemos ministerios sin frutos. Ahí vemos llamados que no eran la voluntad de Dios. Vemos pastores que no eran llamados para ser pastores. Vemos evangelistas que no eran llamados para ser evangelistas. Porque no entendieron el propósito de Dios. Y porque quisieron hacer lo que ellos tenían en su corazón. Primero, que Dios me libre a mí de no hacer su voluntad. Y es un trato constante que Dios ha tenido en mi vida y hay que seguir, que sea tu voluntad. Y los jóvenes lo saben acá, que siempre que oramos, y los martes, ¿qué decimos? Los que vienen los martes. Que sea la voluntad de Dios siempre. Cada oración debería terminar diciendo en nuestra boca: que sea tu voluntad y no la nuestra, Padre. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, en nuestra vida siempre lo primero debe ser hacer la voluntad de Dios. Y el llamado que tenemos nosotros es hacer la voluntad de Dios. Si tú no has entendido cuál es el llamado que tú tienes, es hacer la voluntad de Dios. Es trabajar para Él. Es servirle a Él. ¿Y saben qué más? Que su nombre sea glorificado. Aleluya. No que mi nombre sea glorificado, sino que el nombre de Dios sea glorificado. Siempre debe ser así. No para nuestra exaltación, sino para la exaltación de nuestro Señor. El Señor reprenda a todos esos espíritus que se mueven cada día más dentro de la iglesia para exaltación humana. El único que es exaltado es Dios. El único que debe ser exaltado es Dios. Nunca podemos hacer nada por nosotros mismos, recuerden eso. Propósito. La palabra en griego es protesis. Pro significa antes y tesis o tesis es establecer, es colocar. Entonces, ¿qué vendría a ser la palabra propósito en griego? Algo que Dios ya colocó que ya estableció de antemano. Algo que ya Dios colocó en ti de antemano. Desde antes que nacieras, Dios ya colocó algo en ti que es ese propósito. Aleluya. Efesios 1 dice, el 4 creo que es, el 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Sí, Señor. Así que ya estableció de antemano ese propósito. Aleluya. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Amén. Si vamos a la definición en la Real Academia Española, propósito es objetivo que se pretende conseguir o ánimo o intención de hacer algo. ¿Ah? Cuando nosotros nos proponemos hacer algo, significa que tenemos un objetivo en el cual queremos conseguir una cosa. Nosotros tenemos el objetivo de
cumplir una cosa. Nosotros tenemos la intención de hacer algo, pero el propósito de Dios ya está establecido antes. Aleluya. No es el mismo propósito el de Dios que nuestro propósito. No es la misma palabra esa en griego que el propósito en español. El propósito de Dios ya está establecido de antemano en tu vida y en mi vida. Sí, Señor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es responder a ese llamado. Dice la palabra del Señor, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra llamado en griego es invitado. Dios te está invitando. Dios nos invita cada día a que escuchemos su voz. Dios nos invita cada día a que estemos atentos a lo que Él nos habla. Sí, Señor. Dios nos llama constantemente cada día para que oigamos su voz y actuemos conforme a su voluntad. Sí, Señor. Ahora está si nosotros respondemos a ese llamado y vamos en pos de ese llamado. ¿Queremos ir en pos del llamado de Dios? Amén. Sí, Señor. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Amén. ¿Queremos escucharle y decir, yo voy a cumplir el propósito que tú tienes en mí? Sí, Señor. Yo lo quiero hacer. Yo quiero que Dios cumpla el propósito que tiene en mi vida, para el cual el Señor me formó, me llamó, me rescató, me limpió, y cada uno de ustedes tienen que entender que tenemos que pelear por ese llamado que Dios nos dio, porque el enemigo va a tratar de interferir esa llamada. El enemigo va a tratar de interrumpir que ese propósito se cumpla. Pero siempre va a estar en nosotros que tomemos autoridad y saquemos del medio todo lo que impide el propósito de Dios en nuestra Sí, vida. Señor. Aleluya. Yo deseo de corazón que esto quede grabado en nuestra mente, hermano, Amén. en cada uno de ustedes. Y si no conoces tu propósito, comienza a orar que Dios te va a revelar el propósito. Amén. Gloria a Dios. Comienza a buscar de su presencia, haz su voluntad, séle fiel, síguele, obedécele, lee la palabra, ora que Dios te va a revelar el propósito que tiene para ti. Señor. Aleluya. No importa la edad que tengas, si no entendiste el propósito, si no sabes para qué te llamó, es tiempo de que comiences a buscar ese propósito. Amén. Sí, Señor. Es tiempo de que nos animemos a buscar ese propósito. Hay muchos que ya saben cuál es su propósito y se ha apagado ese propósito. Se apagó. Volvamos a encender el propósito. Aleluya. Volvamos a encender en nuestro corazón el llamado de Dios en nuestra vida. Sí, Señor. Volvamos a encender el propósito y decir, si Dios me rescató y me salvó, yo quiero marchar y ir adelante, así como fue Abraham. Salió de su tierra, salió de su parentela, no le importó, le obedeció, por más que le costó. A mí también me costó, a ustedes les costó, pero sigamos adelante marchando porque vamos a obtener la victoria en Cristo Jesús. Pero quietos no. Quietos no. Quietos no, hermanos. A pasar el tiempo no. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Que venir los domingos no sea a pasar el tiempo. Oh, Jesús. Ayúdanos, Señor. Salgo de mi casa, me voy un rato, me despejo, voy a acompañar a mi familia, voy a estar. No, que no sea ese propósito. Aleluya. Señor, ayúdanos. Fortalécenos, Señor, ayúdanos. El propósito sea cada día primero adorarle. Sí, amén. Amén. Primero adorarle. Sí, Señor. Sin adoración no va a haber bendición. Aleluya. ¿Recuerdan? Lo vimos cuando hablamos de Samuel. Aleluya. Gloria El llamado de Dios. Santo. Miren lo que dice 2 de Timoteo 1:9. Dice la palabra de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Otro versículo más para confirmar que Dios nos llama. Y aquí Pablo agrega con llamamiento santo. Aleluya. Llamamiento santo. Amén. Ya no se escucha hablar de la santidad. Ya no se escucha hablar de que tenemos que volver a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, someternos a Dios y ser esclavos de Cristo.
ya no pasa. Aleluya. Pero la palabra lo dijo. Y si lo dijo, ya está. Amén. Yo no puedo cambiar lo que dice la palabra. Amén. Ni para bien ni para mal. Aleluya. Cuando la palabra nos habla duro, es duro. Cuando la palabra nos confronta, nos confronta. Cuando la palabra nos anima, nos anima. Amén. Sí, Señor. Yo no puedo agarrar un versículo y acomodarlo a mi beneficio. Un versículo, acomodarlo a mi beneficio. No. Los jóvenes ya lo saben y hemos tenido discusiones buenas en los estudios de que nunca vamos a enseñar y predicar con la ayuda de Dios algo que no dice la palabra. Y Dios nos ha llamado con llamamiento santo, que tenemos que volver a la santidad, Amén. que tenemos que arrepentirnos y convertirnos, que tenemos que alejarnos del pecado, que tenemos que sacar toda inmundicia de nuestras vidas. Ese es el llamamiento santo que está hablando Pablo allí a Timoteo. Ese es quien nos llamó, nuestro Dios, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No nos llamó porque nosotros éramos buenos, éramos lindos, éramos feos, no. Nos llamó según el propósito suyo. Amén. Siempre se va a tratar de Él. Recuerden eso, siempre se va a tratar de Él. Y que todo lo que hagamos sea por Él, para su gloria. Siempre para Él. Efesios 3:11, otro más. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Allí también está Pablo hablando del llamado a los gentiles y cómo Dios lo había llamado a predicar a los gentiles el Evangelio conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Así que el llamado de Pablo, él también lo entendió y lo comprendió que era propósito de Dios y no era propósito suyo. Si yo estoy hoy aquí es propósito de Dios y no propósito mío. Amén. Si tú estás aquí hoy es propósito de Dios que tú estés aquí y no tu propósito. Amén. Sí, Señor. Porque tu propósito no va a ser el mío. Salvo que estés alineado y entendido y espiritualmente convencido del llamado que Dios te dio. Aleluya. Y vas a seguir ahí. Amén. Y no vas a ir más de donde Dios te manda. Aleluya. Por más que no veas ese llamado. Amén. Por más que no veas que el tiempo no es. Y que se demora y no llega. Y sigue tranquilo. Amén. Capaz que en tu interior estás ferviente, pero sigue tranquilo. Si esta obra es de Dios, nadie lo podrá impedir, cantábamos. Amén. Si tu propósito es el propósito de Dios, nada ni nadie va a poder impedir que tú llegues a cumplir ese propósito. Señor, amén. ¿Entiende eso? Así es. Si no es hoy, es mañana, es pasado, dentro de un año, un mes, 2 años, 3, 15, lo que sea. Aleluya. Pero que siempre sea nuestro propósito alineado a Dios. Siempre, Amén. siempre. Filipenses 3, 13 y 14. Viviana lo mencionó hace un rato. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Sí, Señor. Que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidemos lo que queda atrás, Sí, Señor. extendámonos ciertamente a lo que está delante. No seamos como Lot, no seamos como la mujer de Lot. Ayúdanos, Señor. Olvidémonos lo que queda atrás, que no nos condene más el pasado. Yo sé que hay hermanos y hermanas que siguen sufriendo por la condenación del pasado. Es tiempo de borrar. Amén. 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 Dios ya pagó el precio por medio de Jesucristo. Sí, Señor. Ya fuiste comprado con precio de sangre. Amén. Ya tus pecados han sido borrados, han sido eliminados. Porque Jesús pagó el precio en la cruz. Entonces, tiempo de que dejemos de mirar atrás y nos extendamos hacia lo que está delante. Amén. Gloria a Dios. Que caminemos hacia lo que está delante. Al supremo llamamiento mío, no, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Todo se trata de Cristo Jesús. Amén. Nuestras vidas se tratan de Cristo Jesús. Sí, Señor.
Nuestro vivir y nuestro respirar se trata de Cristo Jesús, por Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Hermanos, es tiempo de que sigamos caminando. Amén. Dice el 29 de Romanos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vieron que ya de antemano Dios tenía preparado que nosotros fuéramos semejantes a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí Pablo está hablando todo en tiempo pasado, porque él comprendió y entendió, y por medio de la revelación de Dios, que ya está hecho eso. Ya está cumplido. Falta que nosotros lo veamos en el futuro, pero eso va a ser así. No hay manera de que escapemos de eso. Y dice la palabra, predestinó, a estos llamó, a estos también justificó por medio de Jesús, y a los que justificó también glorificó. Nos va a glorificar. Esto nos da la certeza de que estos verbos aquí que utiliza Pablo, son en un tiempo perfecto que van a suceder. Amén. Y que no hay manera de que eso no suceda si nosotros estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Eso nos da la certeza de que por medio de Cristo somos justificados, como dice el capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y después viene la glorificación y por medio pasamos por esa transformación, esa regeneración. Sí, Señor. Y viene la salvación y después viene la glorificación. Como así Cristo fue glorificado, por eso dice el primogénito de entre los muertos, Él es el primero en resucitar. Recuerden eso siempre, es el primero, no hay otro. Lázaro no resucitó, ninguno de los otros muertos resucitaron. Eso fue devolución de la vida, lo que Dios hizo. Amén. El único que resucitó fue Cristo. Sí, Señor. Resurrección, la única que hay es la de Cristo. Amén. Ninguno de los muertos que vemos en la Biblia resucitaron. Solo Dios les devolvió la vida. No es lo mismo. Aleluya. El 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si caminamos con Dios, ¿quién puede pararse enfrente de Dios para impedir lo que quiere hacer en nosotros? Aleluya. Nadie. Sí, Señor. Sí, Señor. Nadie, hermanos. Sí, Señor. Pablo lo pregunta como para que sea una respuesta retórica. No hay manera. No hay manera de que nadie pueda detenernos. Sí, Señor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién te acusa? ¿Quién te acusa hoy? Capaz que alguien te está acusando. Capaz que alguien te está señalando. Con el dedo, y te da con el dedo, y te da con el dedo. ¿Quién? ¿Quién es el que es capaz de acusarte? Si Dios ya te justificó por medio de Jesús. Señor, aleluya. Él ya pagó el precio y te hizo justo, porque Dios nos hizo justos. No porque nosotros pudiéramos llegar a alcanzar esa justicia, sino que nos hizo justos por medio de Jesús. Por medio de la entrega de Jesús, por medio de la muerte de Jesús, por medio de su sangre derramada allí en la cruz del Calvario. Ahí somos justificados. Cuando te acusen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tú no me puedes señalar, tú no me puedes acusar. El Señor reprenda al diablo. Aleluya. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús, mire que no se quedó allí en el cielo ahora sin hacer nada. Señor. Él está intercediendo por nosotros cada día. Amén. Amén. Cada día está intercediendo. Gloria a Y si Dios. tú tienes un pleito, si alguien te acusa, si alguien te condena, tenés que decirle, yo tengo abogado. Amén. Amén.
Abogado tenemos para con el Padre, nuestro Hijo, a su Hijo Jesús. Amén. Abogado tenemos, defensor tenemos. ¿Qué más precisamos? No precisamos más nada. Lo precisamos a Cristo. Lo que precisamos es a Cristo, y de verdad, hermanos, de verdad precisamos a Cristo. Esto es una alerta para que reaccionemos, que los tiempos se acercan, los tiempos del fin se acercan, y es tiempo de reaccionar. Y es tiempo de predicar la palabra, y es tiempo de hablar a las personas, y es tiempo de enseñar y decirle la verdad y predicarle el evangelio fiel y verdadero por el cual fuimos llamados. Sí, Señor. Les guste o no les guste, prediquemos la palabra. Es tiempo que reaccionemos, los jóvenes, es tiempo de que reaccionen también. Hay adultos que también están ahí un poquito quedados. Bueno, es tiempo de reaccionar. Es tiempo de actuar. Piensa en el propósito, busca el propósito que Dios tiene para ti. Búscalo. Búscalo en oración. Búscalo allí en intimidad con Dios. Búscalo en su presencia. Sí, Señor. Y que nada te detenga. Aleluya. Que nada ni nadie te detenga. El 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a poder separar del amor de Cristo? Y Pablo dice: ¿tribulación? Pregunta. ¿O angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Tribulación significa presión. Cuando estamos presionados y tenemos esa presión que nos hostigan de un lado y de otro, y el Señor nos pregunta a nosotros: esa tribulación, esa presión que estás sintiendo por momentos, ¿te vas a separar del amor de Cristo? ¿Has dejado de ser el mismo? ¿Has dejado de ser la misma? ¿No pasas tiempo conmigo? ¿Te has alejado? ¿Ya no te congregas? ¿No importa si voy, si no voy, si estoy, si no estoy, si voy el domingo solo, si no voy el domingo? ¿Que el trabajo me presiona y que estoy cansado? Angustia significa cuando quedamos indefensos, cuando quedamos acorralados, angustiados, oprimidos por el enemigo. Y aquí también el Señor te pregunta eso, y me lo pregunta a mí. ¿La tribulación te va a hacer separar del amor de Cristo? ¿La angustia te va a hacer separar del amor de Cristo? ¿Qué te angustia? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que te angustia? Hay cosas que traen dolor, sí, yo sé que hay cosas que traen dolor y son fuertes y son difíciles de llevar adelante. Pero si era el propósito de Dios, si es el propósito de Dios, vamos al 37 y terminamos. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Más que vencedores, la terminología en griego significa cuando podemos lograr y conquistar algo por completo. Así que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Podemos conquistar completamente el propósito de Dios en nosotros. Podemos llegar a alcanzar que ese propósito se cumpla por medio de estar bien cimentado y fundado en Cristo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo cantamos, lo decimos, lo predicamos, lo enseñamos y lo tenemos en la memoria, este versículo. Ahora la pregunta es: ¿lo aplicamos? ¿Aplicamos este versículo? Todo esto que estamos viendo, dice Pablo, todo esto que les vengo mencionando, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Y todavía después dice: por lo cual estoy seguro, dice Pablo,
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora comienza a enumerar: la muerte no me vas a separar de Cristo, sino que me voy a ir con Él. Amén. Sí, Señor. Yo espero que ninguno acá tenga miedo a la muerte, porque nosotros no morimos. Recuerden que los cristianos no morimos, pasamos de muerte a vida. Aleluya. Pasamos de muerte a vida. Recuerda eso siempre. Aleluya. Recuerda eso siempre. Sí, Señor. Pasamos de muerte a vida. Estamos vivos, vamos a estar vivos. Vivos. Nuestra familia en el cielo con Cristo, en el paraíso con Cristo. No dormimos. El Señor le dijo al ladrón en la cruz del Calvario: hoy estarás conmigo en el paraíso. Los cristianos no dormimos. Seguimos vivitos. Vivitos y coleando, como decimos acá en Uruguay. Sí, Señor. ¿Ah? La carne desaparece, pero vamos con Cristo. Aleluya. Sí, Señor. Vamos a una vida eterna, preciosa. Amén. Sí, Señor. Vamos a una vida de gozo, de alegría, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor. Allí queremos ir. Amén. 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 Sí, Señor. Aleluya. Así que la muerte no me va a poder separar de Cristo, dice Pablo. Ni la vida. Mientras esté con vida, yo le voy a servir y trataré de ser fiel hasta la muerte. Aleluya. ¿Trataremos de ser fiel hasta la muerte? Amén. Hoy, a partir de hoy, Amén. Sí, Señor. Dios nos pregunta a todos nosotros. Aleluya. En serio. No digan amén por decir amén. Díganlo convencido. A partir de hoy lo vamos a seguir firmes hasta la muerte, venga lo que venga. Amén. No importa lo que pase. Si alguno está en duda, trate en su corazón con el Señor esto. Pero ya había varios que están convencidos y que sea este el día. Ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, todo lo que anda en la vuelta, dice Pablo, nada, nada. ¿Por qué no nos podemos separar del amor de Cristo? Porque hemos conocido y hemos experimentado de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios y que nunca nos ha dejado solo, por más que hemos estado sufriendo, hemos estado llorando, pero si fue propósito de Dios, seguimos hacia adelante, seguimos hacia adelante. Hay veces que tienes que sufrir, hay veces que tengo que sufrir, hay veces que tengo que llorar. Esto no es propósito de Dios. Sí, es propósito de Dios. Es propósito de Dios que tú llores, que tú sufras, que tú te angusties, y es parte de la vida del cristiano. Pero es el propósito de Dios que tú pases por eso, para crecer y para que sigas al propósito suyo y no a tu propósito. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? No, cambiemos eso, cambiemos. No le preguntemos más al Señor por qué, sino cambiemos la pregunta. Es fácil. De por a para. ¿Para qué? ¿Por qué me pasa esto, Señor? No. Ahora digámosle, ¿para qué me pasa esto? ¿Para qué me está pasando esto que estoy viviendo? ¿Cuál es la finalidad, Señor, de que yo esté sufriendo? ¿Cuál es el fin de que yo no tengo esta angustia y no paro de llorar y de sufrir por acontecimientos que me han pasado? Ve a los pies de Cristo, búscale en su presencia, que Él te va a responder y ahí va a empezar a sanar esa herida en tu corazón. Y vas a entender de que me tocó padecer, sí. Pero para que su propósito se cumpla. Jesús tuvo que padecer, dejó su gloria, vino a la tierra, se hizo hombre para cumplir el propósito de Dios. Yo hay veces que soy... Los que más me conocen saben que yo no tengo grises, no es blanco o es negro. Yo me paso un poquito para otro lado que me tiran las orejas a veces. Pero si Jesús le pegaron latigazo, yo no me voy a andar quejando porque me duele la espalda. Yo no voy a ir corriendo a tomar una pastillita cuando me duele la cabeza.
No me lo imagino a Jesús en aquellos tiempos si fuera sido ahora. Pará, traerme un perifar antes de que me sigan pegando. Porque era el propósito. Y él lo entendió. Y nosotros no nos va a dar la vida para sufrir lo que él sufrió por nosotros. Busquémosle a él. Busquémosle a él, que él es el que sana. Amén. Lo hablamos la otra vez, recuérdenlo, él sigue sanando. Él sigue sanando. Él sigue quitando dolores. Él sigue sacando enfermedades. Y si llega el momento y tienes que ir a atenderte, obviamente lo tienes que hacer. Pero primero ve a él. Ve a Jesús. Ve a Jesús. ¿Por qué? No, ¿para qué me está pasando esto? Aleluya. Esto que estoy sintiendo, ¿es mío? ¿Es del enemigo? Porque mire que muchas veces los dolores son espirituales. Muchas de las veces los dolores son espirituales. Tendremos que preparar un estudio de eso y estaría bueno para hacer. De la opresión espiritual en la cual estamos metidos. Ayer hicimos eso allí en la casa de mi padre, vinimos para acá de noche, entrando en Camino Carrasco, no se veía de acá a la cámara, en la ruta. Nada se veía por la niebla, nada. Literalmente nada. Y llevo años en la calle manejando. Ayer fue horrible. Literalmente nada. Tenías que parar casi a cero porque no se veía de acá. Y tranquilo que vamos con Cristo. Se pusieron nerviosas ahí mis mujeres. Tranquilo. Tranquilas que vamos con Cristo. Tranquilo que vamos. Somos la luz en medio de la oscuridad. Somos la luz en medio de las tinieblas, ¿o no? Entonces cuando alguien se quiera pasar por delante, Dios lo va a sacar porque la luz va ahí, la luz de Cristo va ahí. Y somos nosotros. Y después pasaron cositas más en el tránsito. Y esto es toda obra del enemigo por lo que hicimos, porque destruimos una obra del diablo. Entonces el enemigo se va a querer levantar. Pero nosotros somos más que vencedores, hermanos. Somos más que vencedores. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Pablo dice, le nombré cosas y yo le digo, nada nos podrá separar del amor de Cristo, hermano. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. Levántese. Póngase de pie, hermanos. Allí en la parábola de los convidados a la cena, dice el Señor, muchos son llamados, termina diciendo, pero pocos escogidos. Él llama. El Señor llama. Llama y llama y llama. Pero después está en la respuesta que obtenga de cada uno de nosotros de ese llamado, si somos escogidos o no. Así que hoy yo quiero levantar mi mano y decirle, Señor, yo quiero ser escogido por ti. Yo quiero ser escogido. Si tú quieres esta mañana, díselo, Señor, yo quiero ser escogido. Yo quiero pasar de ser llamado a ser escogido. Porque no es lo mismo ser llamado que escogido. Llamados son muchos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Eres un propósito. Recuerda esto, eres un propósito. Si Dani me puede ayudar ahí en el órgano. Somos un propósito. Cada uno de nosotros somos un propósito. Es tiempo de dar ese paso para ser escogido de Dios. Así como fue Abraham, así como fue Pablo, así como fue Pedro, como fueron sus apóstoles. Todos somos escogidos. No somos todos, pero hoy va a cambiar para muchos eso. Yo lo creo. Yo lo creo. Creo en mi corazón de que hoy vamos a dejar de ser llamados para ser escogidos. Olvida el pasado y mira lo que Dios tiene por delante para ti.